Hay algo hermoso que siempre que vamos a la palabra vamos a poder observar. Y como hijos de Dios, como lectores de la Biblia, cada vez que leemos la Biblia a veces pasamos por alto algunas conversaciones que están entre líneas de lo que el escritor o de la escritura nos están diciendo. Y es sorprendente ver estas conversaciones porque llega un momento donde nos sumergimos tanto en la palabra que comenzamos a ver viva esa palabra en ese momento como los escritores o los redactores lo hicieron. Fíjese que David en sus salmos, en algunos o en la gran mayoría, él está hablando de las maravillas de Dios. Pero cuando usted se sumerge a ver esos diálogos, llega un momento donde usted puede percibir dónde viene la respuesta de Dios, dónde viene la voz de Dios, y hay un diálogo precioso. Y entonces se cumple lo que dice Hebreos, que la palabra es viva y eficaz. Y es sorprendente, porque hay cosas que a veces al leerlas las pasamos por alto, pero hay cosas sumamente importantes para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y para el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Quiero que me acompañe a Isaías 50. Isaías 50, el verso 6 y el verso 7. En una de esas conversaciones, en una de esas órdenes que Dios le da al profeta Isaías, hay una palabra de parte de Dios. Pero Isaías lo dice de una forma que no pareciera que es él el que está anunciando, sino más que él es él mismo el que está experimentando lo que está anunciando. Mire, por eso es que para ser profeta de Dios en el Antiguo Testamento tenía que ser uno solo con Dios. La palabra, no podía haber una separación, tenía que ser completamente unido, amalgamado. Amén. Y miren lo que dice Isaías, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. En la versión de Dios habla hoy, dice así: ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. Oramos rapidito. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, que en esta hora nos instruya, nos enseñe, nos corrige y que dé el fruto que tiene que dar en cada uno de nosotros. Creemos que es palabra viva y eficaz y no volverá atrás vacía, sino que dará fruto al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Restaurados a la imagen de Dios. Fíjese que cuando estaba leyendo la escritura, el Señor me inquietó tanto. Y es que todos los acontecimientos, sean malos o sean buenos, tienen un principio. Cuando Isaías declara estas palabras, él está anunciando lo que vendría, los padecimientos que Cristo sufriría. Pero la pregunta importante es: ¿por qué Cristo tenía que padecer de esta forma? Fíjese que la gran mayoría aceptamos el sacrificio de Cristo, entendemos que Cristo fue crucificado en la cruz, que murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y la promesa de vida eterna. Pero nos quedamos solamente con eso. Pero cuando realmente nos sentamos a observar el sacrificio de Cristo, cada padecimiento en esa vía dolorosa, cada uno de los acontecimientos que nuestro Señor padeció, vamos a entender todavía más y valorar todavía más
el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y lo interesante es que cuando vamos al principio de todo esto, del por qué Cristo tenía que sufrir y padecer todas estas cosas, Génesis 1:26 está el principio. Y dice la Escritura que entonces dijo Dios, no lo dijo un ángel, no lo dijo alguien más, lo dijo Dios. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire qué hermosa creación la que Dios está haciendo. Quiere decir entonces que el hombre no fue creado como las demás creaciones. No fue creado como Dios ordenó que se crearan los árboles, las plantas, las aves, los peces marinos. Nada de eso se compara a la creación magna que es el hombre. No hay otra creación más importante, más valiosa que el hombre. Si usted se da cuenta, el que está al lado suyo, usted tiene algo de valor incalculable al lado suyo. Entonces nos damos cuenta que el hombre, al ser la obra maestra de Dios, fue creado a imagen y a semejanza. A la única creación a la que Dios le dio su imagen y su semejanza fue al hombre. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le dio su imagen y su semejanza al hombre? Dios plasmó su propia imagen, su propia semejanza en el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre lo representara en toda la tierra. La imagen es la parte externa, lo que nosotros podemos ver. El hombre tenía la imagen de Dios. Por eso es que la imagen es lo que alcanzamos a ver, a percibir con nuestra vista natural. Pero cuando hablamos de la semejanza, es la parte interna, la esencia de Dios. Cuando usted conoce más a Dios y se acerca, puede conocer que Dios en esencia es amor, es paz. Y eso es algo que los seres humanos, los hombres, cuando tenemos a Cristo bien en el corazón, cuando estamos a imagen de Dios, manifestamos a los no convertidos. Y lo interesante es que si el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, debemos comprender que fue creado de esa manera para reflejar la totalidad del carácter de Dios en la tierra. Esa fue la misión. Ahora, lo que usted y yo somos, por dentro y por fuera, en Cristo, mire, debemos tener mucho cuidado. Porque lo que usted y yo en Cristo somos por dentro y por fuera es que somos el reflejo más hermoso del ser más maravilloso de todo el universo. Somos el reflejo de Dios. Y lo interesante es que Dios lo crea de esa manera y lo pone en el Edén. Y había ya un ser que había sido desechado del cielo, Satanás o Luzbel, como se conocía, porque se halló en él iniquidad. La iniquidad de él fue querer ser semejante al Altísimo, y no puede ser semejante. Y entonces nos damos cuenta que ese ser entró al huerto y Dios le dio una orden simple al ser humano, le dio una orden simple al hombre. De todos los árboles del huerto puedes comer, menos de uno en particular. Y la gran pregunta es, y hay mucha cuestión en eso, porque dice, no, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Dios es malo? No. Acuérdese que Dios creó un ser con la capacidad de reflejarlo a él en su totalidad, pero Dios no creó una máquina. Dios le dio al hombre una capacidad que muchas veces confundimos esa capacidad estando aún dentro de la iglesia, habiendo aceptado al Señor, y me refiero a la libre decisión de poder decidir aceptar a Dios o sencillamente no aceptarlo. No hay más. O aceptamos a Dios o lo rechazamos. Y Dios creó al hombre con esa capacidad. Ahora lo interesante, viéndolo desde la perspectiva nuestra, es que hay muchos creyentes en la iglesia
que aceptan a Jesús como Señor y como Salvador, pero cuando ya ven que el Señor les está llamando la atención, los está corrigiendo, lo primero que el hombre hace, dice: pero como todavía tengo libre decisión, me alejo de Dios. No, el día que usted y yo aceptamos al Señor, lo aceptamos como Señor y Salvador. Y la palabra Señor quiere decir que mi voluntad ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Él, y para hacer la voluntad de Él. Amén. Entonces no hay tal cosa de decir: no, yo sigo decidiendo. Eso, mire, quitémonos eso de la mente, porque por eso hay muchos engañados y hay muchos que dejaron la fe. Debemos cuidarnos. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de la imagen, si la imagen es lo que representa, nosotros lo podemos ver en lo natural, en lo secular y en lo cotidiano. Por ejemplo, una marca, un teléfono celular, por decir algo, ¿no? O si hablamos de un auto, hay una marca que representa un teléfono en particular, un auto en particular, la tecnología en particular. Y le voy a poner el ejemplo. Cada vez que usted y yo vemos una manzana ahí media mordida, ¿qué decimos? Apple, ¿cierto? Y los que no tienen Apple tienen Android. Pero por ahí vamos. Y entonces nos damos cuenta, y esto es interesante porque vi algo que me llamó la atención. Todos sabemos, cuando vemos esa manzanita media mordida, que está representando tecnología, celulares, computadoras, iPads, en fin, tecnología, avances. Pero cuando vi esto, un famoso influencer en las redes sociales, como un ejemplo se lo pongo, un día tuvo un conflicto con su teléfono. Su trabajo estaba ahí, su vida estaba ahí, y de repente el bendito celular ya no encendió más, y el hombre sintió que la vida se le fue. Y entonces dijo: ¿y ahora? Y entonces hizo un video, porque él fue a la compañía, fue a las tiendas de Apple y les comentó el problema. A lo que ellos le dijeron: lamentamos mucho, pero este problema en particular no lo podemos reparar. Y ese fue un error de la tienda, porque cuando él se retira de la tienda, hace un video y lo sube a sus redes sociales. Y más de 2-3 millones de seguidores vieron ese video y se difundió en todas las redes sociales. Cuando los ejecutivos de Apple vieron este video, inmediatamente lo contactaron y le ofrecieron una cantidad millonaria para que quitara ese video de mala publicidad de sus redes sociales, porque millones lo estaban viendo. Y entonces la compañía estuvo dispuesta a pagar un alto precio para cuidar su imagen. Y si en lo secular alguien estuvo dispuesto a pagar millones por cuidar su imagen, imagínese en lo espiritual, el Dios de los cielos, que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, Él estuvo dispuesto a pagar el alto precio para que recuperáramos esa imagen. Amén. Las compañías y todos los que representan una empresa tan grande, lo que hacen dar es un margen de garantía. Incluso te incitan a extender una garantía para que cualquier daño que tenga el producto, la compañía lo pueda reparar. ¿Y eso qué me quiere decir a mí? Que si nosotros entendemos que debemos tener la imagen de Dios, entonces el Creador va a asumir cualquier necesidad que el producto que Él creó necesite. Esa es una garantía tremenda, porque quiere decir que el Creador de los cielos está dispuesto a atender todas nuestras necesidades. Y cuando entendemos que somos la imagen de Dios, lo que menos tiene que haber en un hombre es preocupación de las cosas terrenales. Amén. Lo que menos nos tenemos que preocupar es de las cosas terrenales, porque el fabricante, el creador, lo puede resolver. Así que respire paz esta tarde ya, porque el fabricante, el creador, tiene control de todas las cosas. Ahora, cuando nosotros vemos la creación, entonces, cuando dice la Biblia en Génesis 3:6-11, que la mujer vio aquel árbol que era agradable, codiciable, y lo comió, y no ocurrió nada. Pero mire lo que dice:
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron, ¿qué dice? Abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Qué buena pregunta. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Una orden tan simple. De todos los árboles puedes comer menos de uno. Cualquiera dice: ¿y para qué Dios hizo eso? Porque Dios lo que quería era que si hemos decidido seguirlo a Él, lo sigamos como Él manda, en obediencia. Amén. No hay otra forma de seguir al Señor. O todos los que queremos seguir al Señor, no hay dos formas, no hay tres formas, no hay cuatro formas. Hay una sola forma de seguir al Señor, y es la obediencia. Amén. Obediencia. Ahora, lo interesante es que cuando Dios da esta instrucción, podemos observar cuatro cosas que ocurren a causa de la desobediencia. Y el hombre, lo primero que ocurre es que dice que se le abrieron los ojos. No es que Adán y la Eva andaban así a oscuras, a ciegas en el Edén, no. Ellos veían completamente. Cuando leemos la palabra y estudiamos, nos damos cuenta que hay un periodo que se llama el periodo de inocencia. ¿Por qué? Porque no había maldad en el hombre. No había maldad ni en Adán ni en Eva. Es como ver a un niño cuando lo van a bañar. Le quitan la ropa. Si tiene 2, 3 añitos, y sale corriendo del baño como Dios lo trajo al mundo. Y corre el niño, corre la niña. Y usted lo ve. ¿Tiene vergüenza ese niño? No. Sin pamper, sin toalla. Así como Dios lo trajo al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen vergüenza? ¿Por qué no tienen pena? Y se ríen y corren y se tiran y juegan contigo si estás ahí. ¿Sabe por qué? Porque en ellos no hay maldad. En ellos hay inocencia. No hay conciencia de pecado. Y nos damos cuenta entonces que así estaba Adán y Eva. Dios les quería enseñar. Y Dios siempre nos va a enseñar el camino correcto. Por eso debemos optar para que sea el Señor el que nos instruya. Amén. Lo segundo es que el pecado los avergonzó. Inmediatamente cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, siempre lo primero que hace después de darse cuenta, ser consciente de lo que ha hecho, es tratar de tapar su falta bajo sus propios méritos. Tratar de esconder lo que ya hizo, pero no se puede. Lo tercero, se escondió de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al darse cuenta que no puede esconder lo que ella ha hecho, se aleja de Dios y se esconde. Y esto nos debe de ayudar a entender por qué muchas veces, como una iglesia con una misión tan clara, tenemos lucha para alcanzar a los no convertidos. Porque es tan grande el pecado que los acusa, que les da vergüenza acercarse a Dios. Pero si usted y yo entendemos esto, no va a ser problema alcanzar a los no convertidos. Los vamos a poder ayudar, amén. Y lo cuarto, no aceptó responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces comenzó a culpar a los demás. Cuando Dios le dijo: ¿qué es esto que has hecho? Adán le dijo a Dios: la mujer que tú me diste por compañera. Culpó a Dios y culpó a la mujer. Tú tuviste la culpa. Si yo hice esto fue porque tú lo hiciste. Y la mujer le dijo: ¿y qué es lo que has hecho, mujer? A la serpiente me engañó. Esa sinvergüenza vino y me sedujo y me engañó. Y a la serpiente le dio una condena, a la mujer también y al hombre también. Y la palabra dice que los expulsó del Edén. Pero hemos hablado y hemos visto que el pecado no solamente les quitó lo más importante que Dios les había dado, sino que el pecado, la genética, el ADN que había en Adán se contaminó.
Y cuando su ADN se contaminó a causa del pecado, la imagen de Dios fue lo primero que perdió. Satanás sutilmente vino a hurtarle la imagen de Dios. Le quitó las llaves del reino y de ser una autoridad se convirtió en un esclavo. De ser el hombre que iba a representar a Dios, pasó a ser un pecador más. Y la escritura dice que toda la humanidad recibimos ese mismo ADN, esa misma genética de pecado. Y entonces vino la maldición. Por tu causa maldita será la tierra. Y nos damos cuenta que desde entonces al hombre le cuesta verse como Dios lo ve. Al hombre le cuesta alcanzar a desarrollar su potencial que Dios le ha dado. Al hombre le cuesta tener éxito en lo que Dios lo ha mandado a tener éxito. Al hombre lo que más le cuesta es servirle a Dios, conocer su propósito. ¿Por qué? Porque todavía la imagen de Dios no ha sido restaurada en el hombre. Pero cuando Isaías está anunciando esta palabra, todavía no hay respuesta, todavía nadie puede alcanzar a comprender. Pero el apóstol Pablo, mire lo que hace Pablo, tiene esta revelación. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 49, dice la palabra: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Mire esto, por eso es que toda la humanidad perdimos la imagen de Dios. El pecado nos trajo vergüenza, nos trajo dolor, nos trajo derrota. El pecado no solamente vino a sacarnos de la presencia de Dios, sino que vino a destruirnos totalmente. Sin estima, sin amor, sin afecto. Por eso es que usted ve personas que la saluda y le dice buenos días. ¿Y qué tiene de buenos? Se casan. Pobres mujeres. Hola mi amor, ¿qué quieres que te haga? Ya sabe lo que tiene que hacer. Sin afecto, sin amor. Le gritan, la golpean. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios no ha sido restaurada en ese hombre. O viceversa en esa mujer. O en esas personas que siempre andan a la defensiva. Pero de eso no hay aquí, ¿verdad, pastor? Están allá por California. En el otro culto de las 5 de la mañana. Mire, ¿por qué? Porque muchas veces nos hemos quedado y hemos aceptado la imagen que el pecado nos ha dado. Una marca famosa de maquillaje para mujer hizo un experimento y me llamó mucho la atención. Contrataron a un dibujante del FBI. De esos dibujantes que con tan solo escuchar una descripción pueden hacer un dibujo. Y en su mayoría nunca se equivocan. Y lo interesante es que buscaron mujeres, las metieron a un cuarto, les pusieron un micrófono y a este dibujante en otro cuarto. Y este hombre iba a hacer el dibujo de lo que ellas describían de sí mismas. Y entonces el dibujante les hacía preguntas: ¿cómo te ves a ti misma? ¿Cómo es tu rostro? ¿Cómo es tu pelo? Y la mujer se comenzaba a describir a ella misma. Y el dibujante comenzó a hacer su dibujo. Cuando hubo terminado, vino un tercero, ahora a describir a la mujer. Y el que describía a la mujer le decía al dibujante: ella es así, así, así. Y el dibujante estaba haciendo otro dibujo. Cuando este dibujante hubo terminado los dos dibujos, se dieron cuenta de algo en particular. Que todos los dibujos donde la mujer se describía a sí misma, en su mayoría, resaltaban defectos terribles. En su mayoría o en su totalidad, incluso los dibujos estaban hasta desfigurados. Pero cuando la mujer vio el dibujo de la persona que lo describía, se sorprendió porque alcanzó a ver una belleza que ni ella misma sabía que tenía. Y eso es lo que ha hecho el pecado. Nos ha llevado a tener una imagen de lo que nosotros creemos que somos y valemos para Dios, cuando la imagen que Dios tiene de nosotros es completamente diferente. Algunos mencionan a Job como un ejemplo. Job ¿cómo se veía a sí mismo? Temeroso, tenía miedo. Pero cuando viene Satanás y le dice: ¿y no has considerado, Dios diciéndole a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, hombre fiel, prudente, hombre temeroso? Mire cómo describe Dios a Job.
Una imagen completamente diferente a la que él mismo tenía de él. Él era un miedoso, él tenía miedo. Y eso nos describe cómo es la imagen que a veces nosotros tenemos. La imagen que tenemos de nosotros mismos es la imagen que el pecado nos ha dejado. Pero yo le vengo a decir en esta hora lo que Jeremías le declaró al pueblo: porque yo sé los pensamientos, la imagen que tengo de vosotros, dijo el Señor, y son pensamientos de bien para darles el fin que esperáis. Porque nunca la imagen que usted tenga de usted mismo se va a comparar a la imagen que Dios tiene de usted y de mí. Y le vengo a decir: quítese esa imagen, porque no es la imagen de lo que Dios dice de usted y de mí. En la imagen de Dios, usted y yo seguimos siendo conquistadores, valientes, vencedores. En la imagen de Dios seguimos siendo hombres y mujeres con propósito, con llamado y llamados a cosas grandes. Yo le estoy hablando a una iglesia con la imagen de Dios. Amén. Y entonces tenemos que quitarnos esa imagen. Porque la imagen del terrenal de Adán es la que teníamos todos. Pero Pablo dice ahora: ¿cuál es el celestial? En el verso 48, tales también los celestiales. La imagen que ahora Cristo restauró es la que tenemos nosotros. ¿Y cuál es la imagen que Cristo restauró? Lo que Isaías estaba profetizando. Marcos, Mateo, Lucas, a pesar de ser un doctor, pasaron por alto este detalle. Pero Juan, dice el Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 3. Juan 19:3. Jesús está frente a Pilatos, ha sido interrogado, ha sido acusado, y él le dice: ¿Tú no sabes lo que te están acusando? Y Jesús no abría su boca, no respondía palabra. Y le dijo él: ¿tú no sabes que yo tengo el poder y la autoridad para darte o quitarte la vida? Y ahí fue donde él abrió la boca. No tendrías autoridad si no te fuese dado del cielo, de arriba. Mire qué interesante. Pero Pilato no encontró falla en él. No hallaba culpa. Incluso su mujer vino y le dijo: no tengas nada que ver con este hombre, porque anoche yo lo he soñado. Y hay algo terrible, me estremezco cada vez que yo lo veo. Y lo que no dice es que parecía ser hijo de Dios, pero lo sabían, lo sentían. Lo interesante es que el pueblo de Dios, a los cuales él había venido, le decían: crucifícalo, mátalo, porque él se hace llamar hijo de Dios, se hace llamar Dios a sí mismo, y nosotros en nuestra ley eso está prohibido y es condena de muerte. Y Pilato le dice: ¿eres tú el hijo de Dios? Tú lo dices. ¿Por qué? Porque el que tiene su identidad clara, el que está hecho a imagen y a semejanza de Dios, no le tiene que andar demostrando nada a nadie. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Dios, ni el pecado, ni la tentación más terrible que usted y yo estemos necesitando nos hará renunciar a Dios. Porque tenemos la imagen definida, porque sabemos quiénes somos. Ahora Juan, cuando ve esto, lo manda a azotar. Juan está observando y está describiendo esto. Todos los demás evangelistas pasan por alto este detalle, pero Juan lo capta y dice que cuando fue azotado le pusieron aquella corona de espinos, aquel manto púrpura, y se burlaban de él. Y cuando él va camino ya para ser crucificado, dice Juan, y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Le golpeaban el rostro. Algunos dicen, y otras traducciones dicen, que esas bofetadas eran golpes a puño cerrado. Y otros decían que eran jalones de barba. Por eso cuando Isaías está anunciando los padecimientos de Cristo, dice: di mi cuerpo a los heridores. Pudiendo defenderse, no se defendió. Recibió 39 azotes, porque no podía recibir 40 porque moría. Pero lo interesante es que la ciencia y la medicina comprueban que la raíz de todas las enfermedades son 39. Y por cada azote que nuestro Cristo recibió en la espalda para ser azotado, estaba cancelando, estaba rompiendo toda enfermedad y toda maldición. Por eso es que usted y yo tenemos que darle más valor al sacrificio y al sufrimiento de Cristo. Tenemos que tener temor
antes de decidir pecar o hacer otra cosa. Porque Cristo no sufrió por sufrir. Todo lo que Él padeció, mire, usted tiene que tener temor y temblor. Porque Cristo lo que sufrió y lo que padeció no fue fácil. Y mis mejillas, dijo Él, a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de las palabras que me decían. No escondí mi rostro de las escupidas que me daban. Me golpeaban, me arrancaban la barba. ¿Y sabe por qué Cristo dice que puso su rostro como un pedernal, como una roca? Porque no abrió su boca, ni siquiera lo pensó, ni siquiera titubeó, sino que se mantuvo firme. Si hubiésemos sido nosotros, mire que a uno tantito lo ven mal y dicen, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Aquí mucho lo corrigen a uno. Ay, no, yo me voy a cambiar de iglesia porque viera que en esta iglesia a uno no lo dejan pecar a gusto. Óigame, qué terrible ver creyentes alejarse de Dios porque los estamos tratando de rescatar del infierno. Así que la próxima vez que le corrijan o le llamen la atención, acuérdense de Cristo. Todo lo que Él sufrió y padeció, ¿sabe por qué lo estaba haciendo? Para que todo el sufrimiento que tú y yo deberíamos recibir, Él lo recibió. Para que la imagen que por causa del pecado habíamos perdido no fuera restaurada. Él puso su rostro, Él se puso a sí mismo para restaurar la imagen del Dios vivo, del Dios eterno en usted y en mí. ¿Y para qué Él restauró la imagen? Para que usted y yo sigamos siendo hombres y mujeres con propósito, hombres y mujeres con llamado, hombres y mujeres que impactemos al mundo con este evangelio de poder, que vayamos a los perdidos y les hablemos del Cristo que puede restaurar la imagen en su vida. Para eso Él restauró la imagen. Y la pregunta del 500,000 y termino: ¿cómo yo sé que tengo la imagen de Dios? Estoy en la iglesia, estoy en Cristo. Cada vez que usted agarra la palabra y empieza a leer la palabra, Pablo dice que la palabra para él fue como un espejo. Y cuando usted va a un espejo, ¿a quién está viendo? Usted no va al espejo y dice, ahí está la desgraciada vecina esa que me cae mal. Usted no va al espejo y dice, ahí está ese que me pidió prestado y no me pagó, desgraciado. Pues ya verás. ¿Verdad que no? Cada vez que usted y yo agarramos la palabra, estamos frente a un espejo. ¿Y a quién nos estamos viendo nosotros? A nosotros mismos. Entonces yo no voy a leer la palabra para aprender más. Yo no voy a leer la palabra para contender o para presumir que sé. Yo voy a leer la palabra para que la imagen de aquel que dio su vida por mí sea restaurada. Porque cada vez que me veo en la palabra me dice, esto tienes que corregir, esto está mal, corrígelo por ti mismo. Pablo dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y yo siempre me he quedado con la duda y hasta que el Señor me explicó. Y yo, ¿por qué Pablo es el primero? O sea que de aquí nadie le puede ganar. Tómese el segundo, el tercer lugar, pero el primero ya es de Pablo, ¿ok? Porque cuando Pablo está leyendo la ley, dice, yo no sabía que codiciar era pecado. Hasta que la ley y la palabra me enseñó. Y entonces se dio cuenta y comenzó a arreglar su vida. Y cada vez que iba a la palabra y cada vez que lee las cartas del apóstol, se da cuenta que lo que está viendo ahí es a un hombre que se acerca a la palabra para corregir su imagen y que sea la imagen del Cristo que lo mandó a llamar. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que nos metemos con la palabra, la imagen del Rey nuestro que nos rescató se va afirmando en cada uno de nosotros. Y el que tiene la imagen de Dios, lo que menos quiere es pecar. El que tiene la imagen de Dios restaurada, camina en semejanza y ama al pecador, busca al pecador, lo trae a los pies de Jesús. No anda haciendo acepción de personas. El que tiene la imagen de Dios, lo que más anhela es servir y anda desesperado. Pastor, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? Yo quiero hacer algo, yo no sé qué tengo que hacer, pero como tengo la imagen restaurada en mi vida, lo que más yo anhelo es servir al que me restauró, servir al que me llamó, servir al que me restauró. Iglesia, vamos a levantarnos, vamos a hacer esa iglesia que impacte al mundo, porque la imagen de Dios, la cual sois vosotros, usted y yo somos la imagen de Dios. Y el mundo tiene que conocer esa imagen más ahora en estos tiempos.
Y para eso el Señor te llamó a ti y a mí. Amén. Póngase de pie. Así que ya no vamos a llegar más solos, no vamos a andar ahí, porque somos la imagen y la semejanza de Dios. Y hay que orar para que esa imagen se termine de restaurar en cada uno de nosotros.